el 10 de octubre, hace 500 años, el año es 1520, que un hombre llamado Martín Lutero recibió un documento oficial, un ultimátum del Papa, de la autoridad suprema en este tiempo en la historia, hace 500 años. Y ese documento básicamente le decía a este hombre, a este líder reformador, que todo lo que él había dicho, estudiado, predicado, enseñado, todo eso, él tenía que retractarse. Él tenía que cancelarlo, porque estaba cometiendo una violación en contra de la iglesia. Estamos hablando de hace 500 años de esto. El papel decía que él tenía 60 días era su ultimátum. Y si él no hacía lo que se le pedía en esa carta, venían las consecuencias de la autoridad suprema, la persona con más poder, con más autoridad en este tiempo. El resto de la historia lo conocemos. Se le llama la Reforma y nosotros como evangélicos, como bautistas, somos parte de esa reforma. En nuestras prácticas, en nuestra teología, estamos influenciados por todo ello. Cuando pienso en la situación de hace 500 años, que es una situación trascendental, lo que sucedió, una de las cosas por las cuales Martín Lutero no pudo retractarse, no pudo hacerse para atrás después de lo que había dicho, es porque él vio, escuchen lo que voy a decir, él vio la necesidad de una reforma, no tanto por lo que estaba pasando, aunque había muchas cosas que tenían que cambiar. La iglesia tenía problemas, el gobierno tenía problemas, el evangelio estaba hasta cierta manera en riesgo. Pero la razón, el motor de arranque por qué Martín Lutero hizo lo que hizo, por qué es que lleva a cabo lo que lleva a cabo, no es por las circunstancias, es por lo que encontró o lo que descubrió en la palabra de Dios. En medio de una pandemia, estamos en la serie de Amós, porque queremos ser la generación que, aunque es real todo lo que está sucediendo, y son muchas las cosas que necesitan cambiar, son cosas que necesitan cambiar a nivel gobierno, a nivel familia, a nivel medicina, oramos por una vacuna, todo eso, esperamos que al navegar estas aguas inciertas que estamos viviendo, la manera en que lo hagamos es por lo que la palabra de Dios dice, no por las circunstancias. Una vez más, las circunstancias pueden ser legítimas y esta mañana venimos ante la presencia de Dios con necesidades, tenemos oraciones que queremos presentar ante Él, tenemos sueños que queremos alcanzar, todo eso es legítimo, pero es obvio que después de 500 años, hablando de la Reforma, la razón que esto ha perseverado, ha seguido, es porque es la palabra de Dios, no es por la necesidad que había de circunstancias. Entonces, cuando pienso, una vez más, estando en una generación que las circunstancias han cambiado, que la manera en que estamos viviendo ha cambiado y por lo que entendemos continuará cambiando, que dentro de unas semanas al elegir un nuevo presidente la cosa volverá a cambiar. Oramos para que sea para bien, pero cualquiera que sea la situación, vean lo que estoy diciendo, no podemos seguir siendo la generación que estamos codependiendo, que estamos a merced de las circunstancias. Porque yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero estar dependiendo de circunstancias, yo argumentaría que lo último que quiero es depender inclusive de mí mismo. No quiero autodependencia. Todo esto lo menciono porque en el libro de Amós ese era el problema. El problema era una generación que trágicamente, escuchen lo que estoy por decir, trágicamente al parecer por lo que hemos visto y lo que vamos a ver, ellos están hasta cierta manera en lo opuesto a nosotros. Ellos están en circunstancias favorables. Entonces, cuando tú y yo dependemos de circunstancias, ya sea cuando hay oposición o cuando hay progreso, ambas situaciones potencialmente se convierten en problema. Y aquí es el problema. Una persona, una familia, una nación que no toma decisiones basadas en su palabra, lo que va a suceder es que va a confundir la enseñanza bíblica. Que en este caso, la palabra que Amós ha introducido, porque Amós es un libro de juicio, eso es lo que sucede, es que divorciamos lo que es el juicio de Dios con la gracia de Dios. Y Amós nos ha enseñado que el juicio de Dios sucede, vean esto, sucede no tanto por las circunstancias, pero por la gracia que Dios tuvo sobre su pueblo. Esto lo hemos demostrado por 2 semanas, ya esta es la 3ª semana. Entonces, la gracia es algo que por naturaleza, por definición, tiene que ser voluntaria. El momento en el cual el pueblo de Dios depende en circunstancias, cometemos el error en movernos en esta línea. Y en lugar de entender que es voluntaria, entender que somos salvos por gracia a través de la fe para que nadie se gloríe,
el cristiano, el pueblo de Dios, en el libro de Amós, en nuestra generación, empezamos a movernos en esta dirección de tal manera que una vez más, en el caso de Martín Lutero, en el caso de otras generaciones, cuando la situación se pone difícil, si este es nuestro motor de arranque con respecto a la gracia, es obvio que la situación difícil no se va a sentir como juicio o como algo justo, se va a sentir como algo injusto. Eso explica por qué muchos cristianos, mucha gente que conoce de Dios, que ama a Dios, eventualmente se siente desanimado, se siente traicionado, se siente defraudado de Dios, porque Dios no ha hecho o porque Dios le permitió vivir algo que no debió de haber vivido. Hace una semana, el domingo, nos despertamos como familia a las noticias de que en la madrugada del domingo, 2 jovencitas de la escuela donde está nuestro hijo ahora, en la Universidad de Dallas, 2 jovencitas, también freshmen, acaban de llegar, trágicamente murieron en un accidente automovilístico. Trágico. ¿Y qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. No entiendo los misterios y la razón de cosas por el estilo, y no estoy aquí para explicar por qué pasa eso, pero todo lo que estoy diciendo es que cuando se presenta una situación difícil, vean lo que estoy diciendo, porque este es el punto, tenemos que basarlo en lo que Dios es, y Dios es gracia. Entonces, Amós va a traer a este pueblo a recordar que estamos en el capítulo 4, y en el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 3 y casi todo el 2, todo eso es el juicio de Dios. Es el Dios que opera juicio por su gracia. Y una vez más, esto suena tal vez bien en un culto, en una reunión, a lo mejor es un poquito confuso, pero ese es el punto. La invitación ha sido de que no tratemos de aprender esta palabra, esta doctrina, este principio cuando la necesitamos, en medio del juicio, en medio de la prueba. Esa es la invitación. La invitación es esta, de que si podemos esta mañana literalmente empezar la conversación, recordar de que la gracia es la que nos ha salvado. La gracia no es la ausencia de problemas, la gracia no es que se disipan las circunstancias, la gracia es una persona, su nombre es Cristo. Pablo dice, por gracia sois salvos. Entonces, quien salva es Cristo. No nos salva la fe es el vehículo a Cristo, o la fe es el vehículo a la gracia, pero ¿quién nos salva es Cristo? Entonces, si es gracia por la que somos salvos, y si el cristiano y el pueblo de Dios en Amós olvidaron esto y eventualmente la demandaban, eventualmente se sorprendían cuando algo sucedía mal, se sorprendía cuando había juicio, el problema con eso, ese es el problema, es que caemos en lo que el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas está advirtiendo a su pueblo una vez más que no hagan. Sí, cristianos que toman la gracia no tanto como voluntaria, pero como obligatoria. Dios me debe, porque soy fiel, porque soy cristiano, porque soy hijo de esta persona, por eso debe pasarme en cosas buenas. Cuando ese es el motor de arranque, caemos en lo que la Biblia describe como autonomía. El problema es esto que está aquí es autonomía. Autonomía es entender que a todo el que se le ha dado mucho, ¿sí? ¿Qué es lo que se nos ha dado? Gracia. Al que se le dio gracia por el cual se le dio con un propósito de que fuera responsable. Sí, el contexto de este pasaje, antes y después, es administración, es mayordomía. Trágicamente el pueblo de Dios cometió el error de recibir mucho al ser elegidos, al ser separados a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de la familia, las 12 tribus, eventualmente, y cometieron el error de pensar que Dios les debía gracia, por lo tanto, en cuestión de lo que he recibido es para mí, y esto lo hemos dicho anteriormente. La razón que esto es importante es porque lo que Dios te ha dado ha sido por gracia. Lo que Dios ha depositado, tu juventud, tu salud, tu familia, tu vejez, tu experiencia, tus recursos, véame tantito, todo eso te lo ha depositado no tanto porque te ama, es porque ama al mundo a través de lo que te ha dado. Tú no eres salvo simplemente porque Dios quiere que vayas al cielo. Tú eres salvo porque a través de ti Él quiere que otros sean salvos. Entonces, trágicamente el pueblo de Amós, en el tiempo de Amós, esto lo olvidaron, y cuando Dios los llama a cuentas porque habían recibido mucho, independientemente si ellos habían pensado que ellos lo merecían. Sí, aquí está el punto. Si olvidamos que la gracia es voluntaria en lugar de obligatoria, y si olvidamos que somos mayordomos y que todos sin excepción daremos cuenta de cada palabra que hablamos, de todo lo que hemos recibido, vean lo que voy a decir. El problema con eso no es tanto ese juicio final. El problema es lo que pasa ahorita. Y lo que pasa ahorita es el problema. El problema es de que tomamos lo que Dios nos ha dado por gracia, lo cual es bueno, vean esto, lo es bueno, y lo hacemos supremo. No es más, lo bueno lo hacemos supremo. Entonces, eso explica por qué
El dinero es bueno y lo hacemos supremo. La salud es buena, la hacemos suprema. La sexualidad es buena y lo hacemos, ¿qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Que en el libro de Amós hay 3 cosas que va a ser el problema de esta generación. Donde idolatran, donde se postran y donde su confianza literalmente depende de ello. La primera es su prosperidad económica. Esos son tiempos prósperos económicamente. Yo argumentaría que la economía viene de Dios, la bendición es de Dios. El problema es cuando lo bueno lo hacemos, ¿qué cosa? Supremo. El problema de esta generación es que en el contexto militar eran muy buenos, tenían una estructura muy buena. Le va a llevar 3 años para ser conquistada la capital, que es la ciudad de Samaria, por los asirios, porque militarmente eran buenos. Su dependencia no estaba en Dios, estaba en ¿qué cosa? En su habilidad de salir al frente. Y lo último es que a nivel religioso este era un tiempo próspero. Los lugares de reunión estaban llenos de gente. Aquí está el problema, es que de labios adoraban, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Suena esto como nuestra generación? ¿Suena esto a lo mejor nuestra historia y de dónde venimos? ¿Qué si esto es hacia dónde vamos? Sí, este es el producto, esto es el producto. ¿Ven lo que estoy diciendo? Cuando tomamos algo bueno y lo hacemos supremo, ¿sí? Es idolatría. Es el depender de circunstancias. Es lo que Martín Lutero literalmente peleó y dio su vida a través de la Reforma, porque él vio la palabra de Dios y él reconoció que a nivel iglesia, a nivel de sistemas, de leyes, tal vez de militar, policía, o a nivel de economía, son cosas buenas, son necesarias, son sistemas que Dios ha implementado. El problema es que esos sistemas son establecidos para llevarnos al Dios que nos dio los sistemas. Trágicamente, hace 500 años, la iglesia, el cristianismo adoró, veneró, se postró ante esos sistemas. Martín Lutero ve la contradicción en la palabra de Dios e inicia esa reforma. Hoy en día necesitamos esa reforma. Véanme tantito. Necesitamos esa reforma. Y yo sé que a nivel gobierno necesitamos cambios. Yo sé que a nivel cultura necesitamos cambios. Véanme tantito. Necesitamos esa conversación esta mañana aquí en casa, entre nosotros. Porque no podemos seguir siendo la generación que vemos la paja en el ojo del hermano sin ver la ¿qué cosa? La viga en el propio. ¿Me explico? Entonces, antes de estar orando por la hija, por el hijo, por el yerno, por eso tenemos que ver nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque esta condición del pueblo de Dios lo que causó fue la desintegración de estas mismas cosas. O sea, esta misma actitud de literalmente pensar que Dios me debe, por lo tanto su misericordia es algo obligatorio que Él tiene que darme y soy autónomo, a mí nadie me dice qué hacer. En cuestión de iglesia está bien venir, pero comprometerme, ser mi miembro, bautizarme, no creo, porque yo tengo mi agenda, ¿verdad? O sea, yo tengo mi manera de pensar. No queremos compromiso. Si lo que hizo es que tomó esto que es bueno, lo idolatró, lo hizo supremo y eventualmente fue lo que causó la desintegración de ello. De tal manera que esa desintegración, que esa desolación la hemos visto a través capítulo 1 y capítulo 2, que iniciamos trayendo profecía sobre las naciones cercanas al pueblo de Israel. Estamos hablando del reino del norte, reino del sur. El reino del norte son 10 tribus, el reino del sur son 2 tribus. En el reino del norte es donde estamos profetizando y el libro empieza con 2 capítulos hablando de las naciones alrededor de los israelitas. En el capítulo 2, versículo 16, después de que trae esa profecía, ese juicio ante las naciones, se voltea el mismo profeta Amós y le habla a su audiencia que era el pueblo, las 10 tribus, Israel, el reino del norte. Y del 2 hasta el 6, observen esto, del 2 hasta el 6 es juicio y condenación a la nación de Israel. Al pueblo que le fue dado mucho y no quisieron ser responsables. Al pueblo que fue bendecido grandemente y quisieron ser autónomos. Al pueblo que vieron la gracia y misericordia de Dios y la hicieron obligatoria. Le dijeron a Dios, tú nos debes, tú tienes que prosperarnos. Y eventualmente, una vez más, ¿qué es lo que hicieron? Eventualmente su confianza estaba en su prosperidad económica, en su estabilidad militar y eventualmente en sus prácticas religiosas. Todo esto es donde vemos en el capítulo 4, versículo 1, cómo es que Él empieza a traer o continúa este juicio. Oigan, esta palabra, ustedes, ¿quiénes son ustedes? Las 10 tribus, vacas de Basán que viven en el monte. Samaria es la capital. Está usando un lenguaje poético, está ilustrando, aquí está el punto. Esto no es poesía, es lo que sigue, es real. Que oprimen, esto es lo que hacen ustedes. Esta es la manera en que ustedes no confían en Dios, confían en sus riquezas. Ustedes oprimen a los desvalidos y maltratan ¿a quién? Porque pensaron que la bendición de Dios, no solamente Dios me la debe, pero si me ha bendecido es ¿para quién? Voy a decir una vez más, Dios no bendice a sus hijos, Dios bendice al mundo a través de sus hijos. ¿Está claro eso o no está claro eso?
No es más, Dios no bendice a sus hijos, Dios bendice al mundo bendiciendo a sus hijos. Entonces, trágicamente, observen lo que han hecho. Ellos oprimen a los desvalidos, maltratan a los necesitados, de tal manera que dicen a sus esposos, está hablando de damas, esposas, de sus esposos, tráiganos más vino. El problema, obviamente, aquí de estar viviendo de una manera extravagante, ¿sería la palabra? Extravagance, de vivir desenfrenadamente. El punto aquí es simplemente esto. Vean la desintegración familiar. De tal manera que dice, el Señor omnipotente ha jurado por sí mismo. El Señor omnipotente ha jurado no por la necesidad. El Señor ha jurado no por lo que están haciendo que está mal. El Señor está jurando por lo que Él ya dijo antes que ustedes se portaran mal. Porque aquí el punto de la historia, como fue el de la reforma, es la palabra de Dios. No son las circunstancias que estás viviendo. Esta es la invitación, este es el punto de que como joven, como soltero otra vez, como anciano, como niño, el punto, si pudiéramos entender que el punto de la vida es lo que Dios ha dicho, no mis circunstancias o lo que yo pienso que Él ha dicho de acuerdo a mis circunstancias. Por lo tanto, el profeta dice, hey, el Señor omnipotente ha jurado por sí mismo, por santidad, que vendrán días en que hasta la última, damas, la última de ustedes será arreada con garfios, con ganchos y con arpones. El problema de ellos era básicamente el abuso del alcohol, el abuso de estas bebidas embriagantes, y era la avaricia, porque están pidiendo a los esposos más y más y más y más, porque el motor de arranque es el motor de arranque. El motor de arranque es que Dios me debe gracia y yo soy autónomo. Ese es el punto de la conversión. Dios me debe gracia y yo soy autónomo. Eso implica irresponsabilidad personal que se traduce en irresponsabilidad colectiva. Una vez más, si somos la generación que vamos a entender estos principios, tenemos que entender que la manera en la cual formamos a los hijos y les presentamos este mensaje a los hijos de que es cuestión de tiempo que nuestros hijos van a pasar por el valle de sombra y de muerte, ya sea que se lo causan a sí mismo o ya sea que alguien se los causa. Si podemos enseñarles y retomar la conversación, que el punto en el caso del Hijo de Dios, cuando pasamos por la prueba, la base, lo que produce eso, porque Dios está en control, es la gracia de Dios, y la gracia es voluntaria. Entonces, eso implica que oramos y pensamos que cuando o si pasan por una prueba, que no sea esa prueba lo que los saque de los caminos de Dios, que no sea esa la razón de la cual dejaron la iglesia, porque Dios no tiene sentido, porque si Dios existiera no hubiera hecho eso. Sí, una vez más, por favor escuchen. Esa es una vida, ese es un joven, una señorita que depende de ¿qué? De circunstancias. Que depende de lo que pase, depende de lo que siento, depende de lo que veo. Entonces, el problema de esta generación en este tiempo, en el siglo VIII, era que literalmente estaban abusando la gracia. Lo que habían recibido lo usaban para beneficio propio. Vean lo que dice la palabra de Dios. Una tras otra saldrán estas damas por las brechas del muro. ¿Qué muro? El que han construido, porque es una ciudad muy fortificada. Y dice, y hacia Hermón serán expulsadas. ¿Afirma quién? Una vez más, afirma, Él lo está haciendo por lo que ya había dicho. Esa es la razón que lo está haciendo. De tal manera que históricamente sabemos que cuando los asirios, esos asirios son los mismos que Jonás es llamado a predicar o profetizar, a evangelizarles, y Jonás rehúsa y se va en otro barco en dirección opuesta y luego termina en el estómago de un pez. Son los mismos. Entonces, cuando ellos se aparecen y finalmente conquistan al pueblo de Dios, históricamente ellos, esa es la manera en que conquistaban a la gente. Tomaban prisioneros, la nación, y literalmente a las mujeres. Aparte de que habían violaciones en público, las hijas iban a ser violadas, es desolación, para avergonzar y dar testimonio a las naciones del poder que ellos tenían, porque estas son potencias mundiales. A las mujeres las ganchaban o las gancharon de su labio, literalmente, así como pescados de labio, con un cordón, y ganchaban la cadera de la siguiente mujer, y así las hicieron caminar. Esto que está describiendo Amós no es algo figurado, es literal. Vayan a Betel y pequen. Esa es la profecía. Vayan a Betel. Ya vimos de la desintegración de la familia. Vean la desintegración del sistema religioso. Vayan a Betel. Betel, Gilgal son ciudades de adoración, son donde están lugares de adoración. Y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando. En sus cultos de adoración ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos, de tal manera que quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen en sus cultos ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos. En otras palabras,
Jáctense de sus rituales, jáctense de lo que están haciendo, porque ustedes han prosperado, porque ustedes tienen un sistema religioso en el cual confían en Él en lugar de confiar en mí. Y dice, eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor Todopoderoso. El problema de esta gente era es de que había un divorcio entre lo que pasaba el domingo y lo que pasaba entre semana. Es de que el domingo convenencieramente tenemos una experiencia con Dios, pero no tenía nada que ver con la ética, con la manera de vivir, con la manera de tomar decisiones, con la manera en que te sentías el resto de la semana. Entonces, cuando hacemos esta división o continuamos este divorcio entre lo sacro y lo mundano, entre lo santo y lo que llamamos profano, esto no va a funcionar. El Dios de la Biblia es Dios de todas las cosas, de tu domingo y de tu martes y de tu jueves y de tu sábado. Él gobierna sobre todas las cosas. Entonces, el problema de esta gente no era que estaban adorando. El problema es que la adoración era corrupta. La adoración era manipulada. La adoración no era para exaltar al Dios de este libro. La adoración, que fue la cuestión de, en este caso, de las riquezas, era simplemente ¿para qué? O sea, si yo estoy en una iglesia, tiene que ser la iglesia que a mí me gusta, que hagan lo que yo pida, ¿sí? Y si no, me cambio de iglesia, ¿no es cierto? Es la manera en que lo hacemos hoy en día. O simplemente dejo la iglesia, porque no están haciendo lo que yo, sí, una vez más, como Dios me debe, ¿verdad? Porque la gracia no es voluntaria, la gracia que es obligatoria. Si Dios me debe, adivinen qué, el resto de la humanidad me va a deber. Entonces la iglesia me debe, sí, por eso mi suegra me ha desanimado, por eso me siento traicionado por mis hijos, porque todos me deben. Es el momento en el cual estamos perpetuando autonomía. Esa autonomía les lleva a decir, yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades, les privé de pan en todos sus poblados, con todo ustedes, porque ustedes han creído y pensado que la gracia es obligatoria y que ustedes son autónomos. Esa es la razón que no se volvieron a mí, afirma el Señor. Entonces, el Señor aparentemente está llevándolos, está probándolos, está poniendo este juicio, y aún así hay dureza de corazón, dureza de cerviz. El principio que quiero que se lleven, y vamos a orar después de esto, es algo sencillo. Vean lo que voy a decir. Este es el principio. El principio es este punto de que con todo ustedes no se volvieron a mí. Con todo no se volvieron a mí. Entonces, hace 500 años, con Martín Lutero, cuando él presenta la autenticidad del evangelio, la iglesia decidió no hacer caso. Por eso sucede la reforma, porque va a luchar, aún con todo lo que les estoy diciendo, siguen desobedeciendo. Una de mis preocupaciones esta mañana, escuchen lo que voy a decir, mis preocupaciones, esta es mi preocupación, y eso es lo que yo espero que suceda este día. Espero que esto sea la razón por la que hemos venido. Una es de que reconozcamos que todos sin excepción hemos hecho la gracia obligatoria en lugar de voluntaria. Eso es lo primero. Espero que estés de acuerdo conmigo y que todos batallamos con eso, sin excepción. La segunda cosa es que batallamos con la cuestión de autonomía en lugar de administración. Porque si la gracia es voluntaria, lo que Él ha depositado en mi vida, lo que sea, lo poquito o lo mucho, ¿es para quién? Es para bendecir a otros. Autonomía dice, tú me debes, por lo tanto lo que tengo, yo lo trabajé, yo me lo gané, es por mi inteligencia, es por mis habilidades, porque todos me deben, ¿verdad? La otra cosa que espero que esta mañana nos llevemos y entendamos es de que esta experiencia de volver a Él, no esperemos a que esta sea nuestra historia. Esto es lo que sería una sequía, drought se dice en inglés, donde hay desolación. Vean lo que está diciendo, les hice pasar hambre en todas sus ciudades, les privé de pan en todos sus poblados. Y en medio de todo lo que estaba sucediendo, porque en el caso del cristianismo, en el caso de los hijos de Dios, cuando el juicio de Dios se hace presente, no sí, pero cuando se hace presente, de acuerdo a la palabra de Dios, muchas de las veces, como dice Hebreos, es para disciplinarnos y es para, bueno, no nada más en los dos, es para reconciliar la vida conmigo, dice el Señor. Entonces, en Hebreos dice que el padre disciplina a sus hijos para tener esa relación fuerte, ¿verdad? Porque es obvio que un mal padre, vean tantito, un mal padre es el que no disciplina a sus hijos. Entonces, el problema no es la indisciplina, el problema es el sistema con el cual disciplinamos. Una vez más, el problema no es el hijo rebelde, el hijo apático, ese no es el problema. Sí es un problema, pero ese no es el problema. El problema es cuando tienes a un padre o una madre, o no hay padre o madre, en el cual puedan lidiar con la indisciplina de tal manera que cuando ejerce la disciplina, vean tantito, es con el propósito de ¿qué? De restaurar. Eso es lo que encontramos en Hebreos. Dios disciplina para restaurar.
En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 3, este está un poquito más retador para mí, porque estos son los dos casos con respecto a este juicio de Dios. Es que en Juan capítulo 9 encontramos la historia donde algo trágico sucede. Una tragedia sucede, algo catastrófico. Y la pregunta es esta es la pregunta que le hacen a Jesús. Cuando le pasa esto a estas personas, la pregunta es, ¿quién pecó? ¿Pecaron sus padres o pecaron ellos? ¿Por qué sucedió esto? Y la respuesta de Cristo es, ninguno de los dos. Es simplemente que lo que ha sucedido es para desplegar la grandeza de Dios. Entonces, esta mañana, vean lo que voy a decir, muchos venimos de experiencias donde por nuestra falta de disciplina, Dios nos ha permitido encarar las consecuencias. Una vez más, muchos venimos en esta mañana de una vida de experiencias donde inclusive las consecuencias están alcanzando a nuestros hijos y tal vez a los nietos, pero es simplemente Dios ejerciendo el juicio para refinar, para restituir, y esta mañana que podamos literalmente, esta es la invitación, que podamos volver a ¿quién? Al Dios que, vean esto, volver al Dios que si no tenemos cuidado y seguimos pensando que es el Dios que me debe gracia y que soy autónomo, es el Dios que muchos de nosotros hemos rehusado regresar a Él porque en medio del juicio pensamos que Él es injusto. Pensamos que Él no existe, porque si Él existiera no me pasaría lo que me está pasando. Si Él existiera, Él entendería mi dolor. Si Él existiera, no hubiera la injusticia de la vida. Una vez más, vean tantito, ¿sí? Estamos hablando de abrazar los principios de la Biblia, donde entendamos que cuando se hace esto presente, cuando mis hijos, cuando mis nietos, cuando mi matrimonio, cuando nuestra nación pasa por el valle de sombra de muerte, solamente hay dos opciones. Este es el punto. El punto es que ambas opciones, que son las bíblicas que hay, las dos existen para magnificar, expander, para proclamar e incrementar la fama del Dios de la Biblia. Esta mañana, todo ser humano, toda la creación sirve, funciona y cumplirá el propósito de Dios. Tu vida, independientemente si crees en Cristo o no crees en Cristo, Pablo dice en Filipenses que toda lengua confesará, que toda rodilla se doblará, que Cristo es. Entonces, tu condición, mi condición no va a obstaculizar los propósitos de Dios. La única diferencia es que esta mañana entendamos que la invitación no es tanto es evitar el juicio de Dios, no es vivir con el temor de que algo me va a pasar o de que, sí, el punto de la historia es reconciliación con Dios, porque en ambos casos la magnificencia, la glorificación es la del Señor. Una de las cosas que esta mañana quiero que dejemos en claro, y quiero que al orar, y espero que esta mañana desees volver al Señor. Si nunca has conocido a Cristo, espero que esta mañana te entregues a Cristo. Y entregarte a Cristo es reconocer que Él no te debe absolutamente nada y que por gracia esta mañana puedes ser salvo. Requiere la fe para que puedas depositar tu confianza en la confiabilidad de Él, aún en medio de una pandemia. Eso es salvación. Pero si ya eres salvo y si tu historia es como la dureza de Israel, si tu historia ha sido por los últimos 15 años, 12 meses, no sé dónde estés, pero si tu historia ha sido de que Dios me debe misericordia, por lo tanto yo soy autónomo, y hemos visto ejemplos de ellos, vean un ratito. Mi invitación, y aquí está el punto, es de que entendamos que el volvernos a Dios esta mañana no es algo que hacemos, es algo que nos sucede. Yo sé que gramaticalmente suena confuso. El volvernos, el arrepentirnos, el dejar la dureza de cerviz y humillarnos ante el Dios de la Biblia no es algo que mi hijo o mi hija necesita hacer para entregarse a Cristo. Es algo que le sucede al individuo, porque por nosotros mismos nosotros no tenemos la habilidad de volvernos a Dios. Por naturaleza yo creo que todos me deben. Por naturaleza yo le hago un favor a mi familia por estar ahí. Eso es lo que somos todos sin excepción. Por naturaleza yo soy autónomo, a mí no me dicen qué hacer. Yo necesito la intervención sobrenatural del Espíritu de Dios, ya sea para entregarme a Cristo o para regresar a Cristo si es que he estado fuera. Entonces, si pudiéramos procesar eso esta mañana, el regresar a Dios, el volvernos a Dios, no es algo que hacemos, es algo que nos sucede. La invitación es simplemente si vamos a pedirle al Señor que lo haga suceder. La invitación es simplemente si vamos a reconocer nuestras debilidades. La invitación es que a lo mejor esta mañana todavía estamos batallando en nuestra mente diciendo, si me pasó esto, fue por esto, algo sucedió. Cristo ya nos dijo en Juan capítulo 9 que nadie pecó, es simplemente que Dios en su providencia, que es una palabra que significa misterio, cosas suceden y muchas veces no sabemos por qué suceden.
No entendemos, pero el punto es que existen para desplegar la gracia de Dios, la gloria de Dios. Hace 2000 años hubo un carpintero que estuvo en un madero clamando que algo sucediera, clamando y diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hace 2000 años, cuando Cristo fue condenado, como que si Él se había revelado ante el Padre no intervino. No intervino por Él. Hace 2000 años Él tuvo que morir. Y la muerte de Cristo es para que tú esta mañana puedas experimentar lo opuesto. Puedas experimentar la intervención del Señor. En un momento en el cual vemos la situación caótica, vemos la situación que no tiene sentido. Hace 500 años Martín Lutero vio el caos que había y la única esperanza que él tuvo fue, ¿qué cosa? No el cambio de circunstancias, fue la palabra de Dios. Entonces, independientemente de dónde te encuentres ahorita o hacia dónde vaya esto, mi oración, mi invitación es de que esto, recuerdes que tú no lo haces, esto te sucede a ti. Entonces la oración es basado en lo que has dicho, basado en que a Cristo tú se lo hiciste suceder. Tú permitiste, tú lo ofreciste como sacrificio. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, tú interviniste, tú atravesaste tu misericordia y literalmente salvaste la vida de su hijo. En Cristo Jesús no hubo esa misericordia. En Cristo Jesús hubo juicio. En Cristo Jesús hubo condenación. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que esta mañana tú y yo, que nos caracteriza el pensar que la gracia es lo que Dios me debe, que nos caracteriza que somos autónomos, en el nombre de Jesús dejemos de pensar que yo puedo regresar al Señor cuando yo quiera, yo puedo buscar a Dios conforme yo quiera. No, es algo que el Señor hace suceder. El Señor hace suceder. El Señor tiene la habilidad de transformar el corazón, tiene la habilidad de transformar la vida, tiene la habilidad de transformar las circunstancias nunca antes pensadas. Y esa es la invitación que queremos orar en este momento.